Amén. Bueno, quiero que por favor me acompañen. ¿Cuántos trajimos Biblia? Espero que todos. Amén. Vamos a buscar Salmos 23:3. Salmos 23:3. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera, bueno. Dice, Salmos 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántos hemos escuchado este pasaje alguna vez? Amén. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar acerca de las ovejas. Amén. ¿Quiénes somos acá ovejas? Amén. Amén. Bueno, resulta que la naturaleza de la oveja normalmente es apartarse de su pastor. ¿Sí sabían eso? Las ovejas a veces se pierden, a veces no escuchan al pastor, quieren ir por otro lado. Y esto me acordaba a la historia de David. Todos hemos leído la historia de David. ¿Ustedes recuerdan que David cayó en pecado? Y el Señor lo tuvo que castigar. Y el Señor fue muy severo con David, ¿verdad? Pero vemos que David aún así exaltaba a Dios, aun cuando perdió algo muy deseado y muy amado para él, que fue su hijo, ¿verdad? Y resulta que David exaltaba al Señor aún en medio de su castigo, porque él sabía que Dios era su pastor. Por eso en este salmo él está hablando que él confortará su alma, ¿verdad? Y vemos en la versión inglesa, dice restaurará mi alma. La palabra restaurar quiere decir volver a lo que era antes o mucho mejor. Bien, entonces resulta que las ovejas tienen una renovación física cuando empiezan a alimentarse, cuando empiezan a beber de esa agua pura, cuando empiezan a tener ese descanso, empiezan a restaurar sus fuerzas. Bien, y vemos en el ministerio del pastor, bueno, vimos que las ovejas normalmente a veces se pierden, no escuchan la voz de su pastor, pero también en el ministerio del pastor está el restaurar a sus ovejitas. ¿Bien? Entonces vamos a ver 3 clases de ovejas. ¿Listo? La primera ovejita que vamos a nombrar es la oveja necia. ¿Quiénes han visto ovejas necias? ¿Alguna vez? Los que no lo han visto, mírense al espejo. ¿No es cierto? Bueno, resulta que nosotros somos ovejas necias. ¿No es cierto? Nosotros a veces nos perdemos, no escuchamos la voz de nuestro Dios, no obedecemos, y pues ahí es cuando están las consecuencias de cometer imprudencias, de lastimarnos, ¿verdad? Resulta que yo me ponía a pensar, bueno, una ovejita se ve muy linda, muy tierna, muy sí, pero resulta que las ovejas son muy necias y muy tercas. ¿Listo? Y quiero que, no sé si arriba me tienen un videíto para proyectar, para que podamos ver el ejemplo de una oveja necia. Y miremos a ver si está el ejemplo también de nosotros ahí plasmado. ¿Cuántos nos identificamos con la última oveja sobre todo? ¿No es cierto? Dios nos saca de una y nosotros nos volvemos a meter otra vez en la misma, ¿verdad? Bueno, resulta que esas somos nosotros. Nosotros somos esas ovejas necias, tercas. Nos dicen un montón de veces no haga esto, lo hacemos. Nos dicen no vaya por acá, lo hacemos, ¿verdad?
tenemos consejería, consejos, los pastores nos dicen, haga esto, no lo hacemos. Entonces, acá está el ejemplo de esas ovejitas tercas. La segunda oveja que vamos a hablar son las ovejas descarriadas. ¿Sí? ¿Alguna vez hemos escuchado sobre las ovejitas descarriadas? Resulta que estas ovejitas descuidadamente toman otro camino, ¿verdad? Y muchos caen en pozos, muchas se ven rodeadas de espinas, se lastiman sus patitas. Y resulta que muchos cristianos también se extravían, son esas ovejitas descarriadas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa acá? Aunque estas ovejitas se alejan de Dios, no necesariamente están perdidas, sino que esa comunión con Dios fue interrumpida, ¿verdad? Porque el lazo con Dios no se puede romper. Y ahora estoy hablando de las ovejas extraviadas, ¿no? No estoy hablando de las ovejas que conocieron de Dios, salieron y jamás volvieron. Porque en 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, y buscando un poco acerca de este personaje, Balaam, no sé si alguno ha escuchado de este personaje. Resulta que el rey Balac trató de comunicarse con Balaam porque sabía que Balaam era un hombre al cual Dios le hablaba, Dios lo bendecía, y le decía, yo sé, Balaam, que si tú bendices a alguien será bendecido y si tú maldices a alguien será maldecido, ¿verdad? Entonces resulta que el rey Balac se dio cuenta que había un pueblo muy poderoso y ese era el pueblo de Israel. Entonces él dijo, no, necesito a Balaam para maldecir a este pueblo y en el momento que tengamos una guerra les podamos ganar. Entonces intentó contactarlo y ofrecerle todas las riquezas, todo lo que él tenía. Y bueno, Balaam intentó ser obediente hasta un punto, pero en su corazón había avaricia. En un momento se empezó a alejar hasta que Dios tuvo que castigarlo, ¿verdad? Y bueno, Balaam al final obedeció, pero vemos en los versículos más adelante de 2 de Pedro 2:15 que a lo que se está refiriendo es a las personas que toman este camino pero no vuelven. Porque unos versículos más adelante nos dice que el camino de estas personas que se fueron, mejor le hubiera sido no haber conocido de Dios. Amén. Amén. Y volviendo un poquito a las ovejas descarriadas, decíamos que aunque nuestra relación con Dios no puede ser rota, sí puede ser interrumpida, ¿verdad? Muchas veces nos alejamos de Dios, nos alejamos de ese tiempo de comunión con Él, de poder hablar a solas con Él, de escuchar su voz, de leer su palabra, leer su consejo, de obedecer. Y empezamos a caminar por otro sendero. Amén. Y en Salmos 51:12, David menciona, vuélveme el gozo de tu salvación. Resulta que esa relación de David con Dios fue interrumpida. Y él acá está clamándole a Dios que necesita que se restaure ese gozo. Y vemos que al principio del pasaje en Salmos 23, David reconoce que su pastor es el único que puede restaurar. Amén. Amén. ¿Y cómo Dios restaura a una oveja que lo necesita? Bueno, resulta que el buen pastor usa 3 instrumentos para hacerlo. El primer instrumento es un báculo o un cayado. No sé cuántos lo han escuchado. Ahorita vamos a hablar de ese. El segundo es una vara. Y el tercero es una botella de aceite. Listo, resulta que este báculo cayado, el pastor buscaba un arbolito que estuviera naciendo, lo arrancaba de raíz, cortaba sus raíces y en la parte de abajo le ponía clavos o pedacitos de metal para que este cayado quedara muy pesado. Entonces resulta que este báculo cayado le ayudaba para defender a sus ovejitas, ¿verdad? Para que los lobos pues no vinieran a comérselas, para que los ladrones de ovejas no se acercaran. Y también resulta que el pastor pasaba horas y horas entrenando su puntería para también defenderse él mismo de las personas que quisieran hacerle daño. Pero entonces resulta que este báculo cayado no solo servía
para defender a sus ovejitas o a él mismo, sino que muchas veces también tenía que castigar a sus ovejitas con ese báculo callado. Y lo hacía de una forma muy severa. Le rompía una de sus patitas y en el momento de romperle la patita, se la vendaba y le ponía aceite. Esto ya vamos a ver por qué hacía esto. Entonces resulta que le ponía la venda en su patita, le ponía aceite. Esto lo hacía todos los días hasta que la ovejita sanara. Bien, y cuando la ovejita ya sanaba, le ayudaba a que pudiera estar estable en sus pasos, le ayudaba a que caminara, que sus dos patitas estuvieran firmes. Y lo más curioso de esto es que en el momento que la ovejita se restauraba, estaba pegada a su pastor, no se movía del lado de su pastor, andaba ahí al lado, caminando con su pastor y se volvía como líder de sus ovejas, ¿verdad? Del rebaño. Y en Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bien, ¿qué vemos acá? El mismo Dios que nos hiere es el mismo Dios que nos cura. Pero esto tiene un propósito y es estar cerca de nuestro pastor. Cuando nuestro buen pastor ve que nosotros estamos alejándonos, estamos tomando otro camino, nuestro pastor tiene que corregirnos para mantenernos ahí cerca de él. En Hebreos 12:5-6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Algo que nos revela el Señor al ser exhortados, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Si ustedes están caminando en pecado, se están alejando y están diciéndose: bueno, yo nunca he sido exhortado por Dios, hay que ver que hay algo que está mal, ¿no? Porque si en la palabra nos está diciendo que a todo el que recibe por hijo lo azota, es porque hay una relación de padre e hijo, ¿verdad? Amén. Y si nos ponemos a pensar en la disciplina que nuestros padres nos dieron, ¿a cuántos nuestros papás nos disciplinaron? A nosotros nos disciplinaron con chancleta y varita. Bien. Y sabemos que en el momento de que nos disciplinaban no era lo más chévere del mundo, ¿no? Nos sentíamos con rabia, eso no nos gustaba. Y en la Biblia también encontramos un pasaje que nos menciona esto. En Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos se gozan cuando los exhortaban? ¿Cuántos se habían gozado? Ay, pa, pégame más duro. Ay, no, qué chévere, qué felicidad, más duro. ¿No es cierto que no? Nunca en el momento que nos exhortan es motivo de gozo. Son recordadas las librerías para los papitos que tienen niños pequeños. En las librerías cristianas venden unas varitas que tiene el pasaje bíblico que dice: quien no corrija a su hijo no lo ama. ¿Sí lo han visto? Y esas varitas las decoran súper lindas. No falta el papá que dice: ay, mijito, ¿cuál quiere? Vea esa tan linda de hojitas. No hay que ser tan crueles, ¿no es cierto? Bueno, y lo que podemos sacar de la disciplina es eso. Como nosotros como hijos vamos a ser disciplinados porque somos ovejas tercas, somos ovejas que nos alejamos de nuestro Padre. Y la tercera oveja de la que quiero hablar es de la ovejita enferma. ¿Listo? Esta oveja es el estado en el que todos llegamos a los pies de Cristo. Estábamos sucios, llenos de pecados, llenos de cosas que desagradaban a Dios, ¿no es cierto? Pero entonces hay algo muy importante que ver acá, y es que ¿ustedes saben qué es peor que estar enfermo? Es estar enfermo y creer que no lo estoy. ¿Bien? Así que vamos a hacer un análisis de algunas cosas que a Dios no le agradan y que tal vez estamos incurriendo en eso como ovejas. Amén. La primera, para los que están anotando: los ojos altivos. ¿Han escuchado eso? Los ojos altivos, esas personas que se sienten superiores a los demás,
que viven como si las personas les debieran algo, respeto, ¿verdad? Estas personas son orgullosas. Estas personas, en el momento que Dios las bendice, Dios no se lleva la gloria sino ellos mismos. Porque hay tanta altivez en su corazón que no son capaces de reconocer que Dios es quien las ha bendecido. Estas personas tienen problemas con casi todo el mundo y creen que no necesitan o no pueden aprender de nadie más. Así que todos vamos a analizar nuestro corazón, analizar si tal vez hemos incurrido en estas cosas, porque siempre hay un momento para reconocer y para cambiar. Listo, recordamos en la historia del fariseo y el publicano, ¿recuerdan esa historia? Que estos dos hombres subieron al monte a orar. Y el publicano, ¿cómo oraba? Casi no levantaba la mirada de la vergüenza, reconociendo que era un hombre pecador, reconociendo que estaba sucio, que necesitaba de Dios. ¿Y cómo se subió el fariseo? Ay, gracias Dios, gracias porque no soy como este injusto, adúltero, mentiroso. Y en la palabra dice que este hombre oró para sí mismo. O sea, esas oraciones no pasaron del techo. En Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos queremos que el Señor nos atienda cuando lo necesitamos? ¿Cuántos queremos que Dios nos escuche en los momentos en los que fallamos, en los momentos en los que caemos, en los que nos alejamos? Amén. La segunda, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, normalmente nosotros creo que en esta hemos incurrido bastante. Y hay muchas razones por las cuales nosotros caemos en decir mentiras. Una de esas razones es porque nos vemos en una situación en la que tal vez si somos honestos o decimos la verdad, no vamos a quedar muy bien con los demás, ¿verdad? Y resulta que esto se vuelve una bola de nieve, entonces es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Ya es una mentirota, ¿no es cierto? Y cuando se descubre la verdad, quedamos peor que si hubiéramos dicho la verdad desde un comienzo. Otra razón por la cual nos gusta mentir es para ser interesantes. Ustedes no han conocido personas que les gusta mostrar, les gusta decir qué han hecho, a dónde han ido, qué tienen, ¿verdad? Y resulta que estas personas quieren agradar a todos, quieren ser el centro de atención. Lo más chistoso de esto, para de pronto las personas que dicen, yo he caído en eso, resulta que, créanme, que la mayoría de personas nos damos cuenta cuando ustedes están inventando qué han tenido, qué han comprado, qué han hecho, yo hice esto, yo fui a tal lado. La mayoría de personas nos damos cuenta y resulta que ya a nosotros nos cuesta compartir una conversación con estas personas. Ya se hace una conversación incómoda, una conversación no tan amena, ¿verdad? Así que vamos a analizarnos. ¿Alguna vez yo he incurrido en esto para llamar la atención, para ser interesante, para agradar a los demás? En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean, cuando nosotros decimos mentiras, nos vamos alineando con el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Ah, bueno, nosotros no nos queremos parecer al diablo, sí. Acá hay uno que diga, no, yo sí, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso. Yo sé que todos hemos incurrido en, ay, una mentirita blanca, una mentirita, ay, sí, no, pues para que no se molesten, ¿verdad? Pero así empezamos y empezamos y seguimos, y en nuestra boca ya empieza a hablar pura mentira, 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 ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar eso, iglesia. El tercero es un corazón que trama el mal. Personas llenas de envidia que buscan favorecerse a sí mismas. Personas que cogen de excusa, es que a mí me tocó muy duro en la vida, es que a mí todo me salió mal.
Personas que buscan favorecerse. Miren, en Miqueas 2:1-2 dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Tenaz. Y yo he conocido personas así, cristianas, ¿verdad?, que sacan provecho de las situaciones para favorecerse a sí mismas. Y entramos a la última, que en estos 23 años, desde que tengo memoria, pues estoy en una iglesia, y desde que tengo memoria he visto a estas personas. Y son personas las cuales dañan a las demás ovejitas, enferman a las demás ovejitas, y son las que siembran discordia entre hermanos. Personas que les gusta el chisme, la pelea, el bonche, armar aquí, armar grupo, cogen al más débil, venga, usted sabía que yo no sé qué, ¿verdad? Esto pasa en, podría decir, todas las iglesias. Y resulta que, iglesia, esta es la obra de Dios. Los que estamos acá hacemos parte de la obra de Dios. Así que para las personas que les gusta armar discordia, ustedes no se están metiendo ni con el líder, ni con el coordinador, ni con fulanito, se están metiendo con Dios directamente. Y la Biblia dice que es duro el que caiga en manos de Dios. Se están metiendo con la obra de Dios. Es por estas personas que las demás no quieren venir a una iglesia, no quieren conocer de Dios. Es por este tipo de ovejas que actúan como si no fueran cristianas, que están ahí dispuestos para señalar, ¿verdad? Miren, las personas altivas están ahí dispuestas a decir: usted hizo y no merece una segunda oportunidad. La misericordia para ellos aplica. Toda la misericordia de Dios para ellos se aplica, pero cuando el hermano cae, no, se va de la iglesia. Hacemos acá un consenso y mirar a ver qué hacemos con esa oveja, porque terrible lo que hizo. Yo quiero preguntarles: ¿quiénes somos nosotros para quitarle una segunda oportunidad a una ovejita? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios no nos sacó del lodo? ¿Acaso Dios no perdonó sus pecados? ¿Cuántas veces hemos sido esas ovejas tercas, esas ovejas que se desvían del camino, que no escuchan la palabra de Dios, toman decisiones a la ligera, ¿verdad? Y nuestro pastor, ahí está: vamos, caminemos juntos, vamos, yo te curo, yo te vendo, yo te aplico ese aceite. Pero cuando nos toca a nosotros tener esa misericordia, no, tú no mereces una segunda oportunidad. Lo que hiciste fue terrible. Lo que hiciste no merece perdón, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Miren, en Romanos 2, 5, 6 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, esto es para las personas que dicen: por las obras no me salvo, así que yo actúo como quiera. Sí, por las obras no te salvas, pero por tus obras vas a ser juzgado, ¿verdad? Así que no podemos venir acá como cristianos a alabar todos juntos en la casa de Dios, pero comportarnos peor que un impío. Es hora, iglesia, de que nos dejemos de maquillar como cristianos y empecemos a ser cristianos. Empecemos a actuar como cristianos. Empecemos a ser esas ovejas que ayudan a las demás. Créanme que entre peor nos comportemos, entre peor hagamos las cosas,
esa exhortación de nuestro pastor va a ser más severa. Y Dios no nos exhorta porque entonces no lo merecemos, porque somos malas, porque no, nos exhorta porque nos ama. Porque nos ama y porque está buscando una iglesia con ovejas que le sirvan con amor, con misericordia, con perdón. Amén. Así que yo solo quiero en este mensaje que podamos analizar nuestro corazón, analicemos nuestro comportamiento. Miren, si nosotros llegamos a los pies de Cristo no es para que sigamos igual. Examinémonos. Si desde que llegamos a los pies de Cristo y le conocimos a Él, nada en nosotros ha cambiado, hay algo que está mal. Si desde que llegamos a los pies de Cristo, antes tenemos cosas peores, nos gusta más el chisme, nos gusta más el juicio, el señalar, el murmurar, hay algo que está mal. Si desde que llegamos a los pies de Cristo nos cuesta más perdonar a nuestro hermano, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Tenemos que trabajar por la obra de Dios. Tenemos que trabajar para las personas que lleguen nuevas, que no encuentren una iglesia de cristianos que actúan como fariseos, de cristianos que en vez de darles la bienvenida tengan el dedo para señalarlos, de cristianos que cuando ven que uno de los hermanos cae estén murmurando de ese hermano. Tenemos que empezar a ser esos cristianos de verdad, cristianos transformados, cristianos limpios. Sí, no quiere decir que no vamos a pecar. La verdad es que somos las ovejas necias, pero eso no quiere decir que nos tengamos que comportar día a día como si todavía siguiéramos enfermas y contagiando a una, a la otra, a la otra. Miren, yo sé que el deseo del corazón de Dios es que en esta mañana podamos hacer las cosas diferentes. Si tal vez veníamos de una forma de hacer las cosas mal, de incurrir en la mentira, en la altivez, en tramar el mal, en murmurar, es momento de que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón sincero y que Él sea el que restaure nuestra vida. Así como dice en Salmos 23, Él es nuestro pastor y restaurará nuestra alma. Él restaurará nuestras fuerzas. Él restaurará nuestro corazón. No podemos seguir siendo los mismos que antes o peor. Es increíble cómo uno ve en las iglesias la maldad de las personas. Personas que se han tenido que ir heridas con la iglesia, heridas con los cristianos. Personas que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber de ese Dios que los ama, ese Dios que tiene misericordia. Porque conocieron a esas ovejas que no tienen misericordia. A esas ovejas injustas. A esas ovejas que no dan segundas oportunidades. Así que yo te invito, iglesia, para que seamos esas ovejas diferentes, para que seamos esa iglesia de Dios, esa iglesia que Él desea que seamos, para que restauremos a esas ovejitas también que están heridas, para que seamos cristianos de verdad, cristianos llenos de amor. Cristianos que dan también segundas oportunidades. Es triste ver cómo las iglesias se acaban de esta forma, cómo las iglesias se dividen, cómo las personas empiezan a hacer lo que quieran con las demás, sin importarles nada,
Sé que es una palabra tal vez dura. Sé que si nos examinamos, tal vez muchos hemos incurrido en varias de estas cosas. Pero creo que es el momento también de despertar, de también ser exhortadas por nuestro buen pastor, de hacer acá un alto y decir: Dios, perdóname. Perdóname porque no he sido ese hijo que tú deseas. Porque tal vez en mi corazón hay orgullo, tal vez en mi corazón hay altivez, tal vez he sido ese hijo extraviado. Vean, es increíble, pero a veces uno cree que las ovejitas extraviadas son las que salen de la iglesia y no vuelven otro domingo. Hay ovejas extraviadas que vienen acá los domingos, pero no tienen relación con Dios, no tienen una comunión con Dios. Y si tal vez tú eres una de esas ovejas extraviadas, pues en esta mañana es el momento para que Dios no tenga que partirte esa patita, sino que tú puedas acercarte a ese buen pastor, para que tú puedas venir a que ese buen pastor restaure tu vida, restaure tu corazón, restaure tu alma. Yo quiero hacer una oración en esta mañana por todos los que estamos aquí. Así que voy a pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre Dios, gracias Señor por este día que nos has dado, Rey. Gracias por cada uno de tus siervos, de tus ovejitas, Señor. Gracias por cada uno de los que está acá, Padre Santo. Yo presento, Señor, la vida, el corazón de cada hijo tuyo, Rey. Yo presento, Señor, las debilidades de cada uno de nosotros, que solo tú conoces, Señor, en que hemos incurrido, Dios, en que hemos fallado, Señor. Tal vez por culpa mía, Rey, he lastimado a un hermano, he lastimado a tantas personas, Señor, con mi forma de pensar, de hablar, de actuar, Rey. Perdóname, Señor, si tal vez me he maquillado como cristiano, pero no he actuado como uno. Perdóname, Señor, si he sido ocasión de tropiezo para otras ovejitas, por estar murmurando, por estar hablando mal del otro, Señor. Perdóname, Padre, si he causado división, Dios. Perdóname si ha habido orgullo en mi corazón, Dios. Tal vez he estado enferma, Señor, y no lo he reconocido. He seguido con mi vida como si tú no estuvieras en ella, Dios. Tal vez dejando mal tu nombre. Tal vez acusando, señalando, juzgando. Dios mío, hoy yo clamo por esta tu iglesia, Rey. Padre, yo sé que esta palabra la necesitamos, Señor. Porque tendremos, Dios mío, un renuevo. Tendremos un comienzo, Padre Santo, pero si no empiezan nosotros, Padre, no va a servir de nada. Si no hay una transformación en nosotros, Señor, de nada sirve, Dios. Padre Santo, quita de mi lengua el juicio. Quita de mi lengua el murmurar, Señor. Quita de
de mi lengua, Padre Santo, la altivez. Dios mío, hoy clamamos a ese buen pastor, a ese pastor que está pendiente de cada ovejita. Dios mío, si necesitamos ser exhortadas por ese buen pastor, aquí estamos, Dios. Si necesitas romper nuestra patita, Padre Santo, rómpela. Pero queremos dejarte caminar, Padre Santo, como si tú no estuvieras, Señor. Restaura esta iglesia, Dios. Restaura cada hijo tuyo, Señor. Restaura cada corazón que ha sido maltratado, Padre Santo. Restaura cualquier corazón, Señor, que ha sido herido, Dios. Restaura tu iglesia. Restáurala, Dios. Restaura, Padre Santo, a aquellas personas que se fueron lastimadas. Restaura a esas personas que se fueron, Dios mío, por haber murmurado de ellas, por haber sido egoístas. Dios mío, tu iglesia necesita una restauración. Tu iglesia necesita una restauración, Padre. Entregamos nuestro corazón, Señor, para que tú seas cambiándolo, Dios, para que tú seas quitando, Dios, todo aquello que no te agrada a ti, Dios. Todo aquello que no habla de ti. Enséñanos a amar, Dios. Enséñanos a amar, Rey. Enséñanos a perdonar una y mil veces, Padre, aun cuando nos fallan a diario, Padre Santo. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a tener misericordia. No vaya a ser que el día de mañana nosotros estemos en esa posición. Dios mío, queremos ser restaurados, Rey. Queremos ser transformados, Señor. Queremos ser cambiados. Renueva tu iglesia, Señor. Renueva tu iglesia, Dios. Renueva tu iglesia, Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal. Compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.